iniciar la grabación. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver nuestra clase de muestreo. Específicamente nos vamos a centrar en uno de los temas muy importantes dentro de lo que es el análisis de muestras, ya sea ambientales o muestras provenientes de la industria farmacéutica, de la industria de la medicamento, bueno, farmacéutico, medicamentos, de la industria alimenticia o de la industria de los cosméticos, ¿bien? O también de cualquier muestra proveniente de cualquier línea o área de investigación. ¿A qué nos referimos con la palabra muestreo? Vamos a centrarnos bastante en la importancia del muestreo dentro de lo que es la cadena agroalimentaria y, bueno, y principalmente la importancia que tiene como estrategia para evitar las enfermedades transmitidas por los alimentos, ¿bien? Entonces el muestreo es muy importante y va en principio a contribuir a lo que comúnmente se llama en las empresas alimenticias que los alimentos que nosotros consumimos no estén libres de cualquier enfermedad o cualquier microorganismo que pueda transmitir una enfermedad, o que cuando se ha hecho el proceso de análisis de ese alimento a lo largo de la cadena productiva, desde la materia prima hasta el producto final, no aparezca ningún tipo, los parámetros de calidad hayan sido hechos de la manera tan rigurosa que se evite la transmisión de cualquier enfermedad o que pueda provocar una intoxicación o algo en particular en la población que lo consume ese alimento. Entonces, cuando nosotros hablamos específicamente de muestreo, vamos a empezar a hablar específicamente qué es la toma y la preparación de una muestra, ¿bien? ¿Qué hablamos cuando hablamos de muestreo y toma? El muestreo específicamente, lo que nosotros vamos a hacer es tomar una muestra representativa de una determinada población y tiene como objetivo la selección de una o varias porciones, que comúnmente son llamadas alícuotas, ¿bien?, de esa muestra a ensayar como la primera parte de lo que sería el procedimiento analítico. De esa muestra vamos a iniciar todos los parámetros de análisis que se le pueden hacer a esa muestra, ¿bien? Entonces, el método que nosotros vamos a utilizar para tomar la muestra, como así también la preparación de la muestra, está directamente relacionado con el procedimiento analítico que vamos a realizar, ¿bien? Acá ustedes les van a reconocer todo esto porque nosotros, para cada uno de los parámetros físicos o químicos que hemos venido haciendo al producto de leche líquida entera, hemos tomado una muestra, un tamaño X de la muestra, y hemos comenzado a hacer una serie de determinaciones físicas, como fueron los organolépticos, densidad, ensayos de coagulación, bien. En los químicos hemos hecho acidez, pH, conductividad, grasa, azúcares totales, peso seco en los físicos, ahora extracto seco magro. Según la muestra, según el procedimiento o protocolo a trabajar, es el tipo de muestra o el tamaño de la muestra con la cual vamos a trabajar. Y específicamente nosotros lo hacemos de una muestra de un producto final. Tenemos que tener en cuenta que a lo largo de la cadena productiva, desde que se empieza a elaborar la leche líquida entera, hay un análisis a la materia prima, hay una conservación de esa materia prima, bien, hay dentro de la empresa, durante el proceso hay análisis de ese producto hasta que queda el producto final óptimo para ser comercializado. Una de las cosas importantes es el balance que existe entre el número de muestras y los costos, ¿bien? Se ha determinado, antes se trabajaba que se analizaban, si ustedes recuerdan, cuando hablamos de las industrias de primera, segunda o tercera generación, muchas veces se analizaban todas las muestras y de una determinada población, o se trataba de analizar el máximo de muestras. Hoy se sabe que existe un N determinado según el tipo de materia prima, producto semi-elaborado, producto final,
el N óptimo de ese producto que debe ser analizado. El N me refiero al número de muestras, ¿bien? Para evitar costos innecesarios, porque ustedes, como están haciendo, ustedes saben que en cada protocolo hay mucho gasto de material, de instrumental, hay mucho tiempo que lleva algunos análisis y hay costos que hay que reducir en general y que esos costos no necesariamente no es que significa que no se vayan a hacer los análisis, sino tratar de minimizar al máximo esos costos para evitar costos innecesarios. La toma de la muestra, siempre cuando nosotros hacemos una toma de muestra vamos a definir el tamaño que sería representativo de la población. Se ejecuta lo que se llama un plan de muestreo, bien, o sea, se diagrama la muestra, se plantea el diseño experimental, bien. Profe, disculpe, Sí. ¿usted está pasando diapositivas? Porque yo solamente veo la presentación nada más. Sí, estoy pasando diapositivas. Ah, pero porque a mí me quedó solo en la primera nada más. Ya voy por la tercera, ¿ahí la ves? Sí, ahora sí. Ah, puede ser porque lo amplío y no se ve, perdón. Profe, ¿le aparece Alejandra para entrar? Un minuto. No. Ay, bueno. Bueno, no sé qué pasa. Está como para que ingresen sin necesidad que yo los habilite, ¿no? ¿Cómo se llama? Alejandra. Alef 36, ella debe ser. Enviar correo. A ver si ahí puede. Bueno, lo que les decía. Dentro de la toma de muestra es muy importante determinar el tamaño de la muestra que sería representativa de la población, ¿no? Ese tamaño de la muestra, después vamos a plantear un plan de muestreo. En ese plan de muestreo, bien específico, vamos a realizar un diseño experimental para determinar la cantidad de muestras, qué tipo de muestreo vamos a utilizar, bien. Cuando se realice la toma de muestras, vamos a realizar un manejo y almacenamiento de las muestras. Es clave que estas muestras sean conservadas y cómo se deben conservar es muy importante porque eso va a determinar que la muestra no pierda su viabilidad por contaminaciones externas relacionadas específicamente a externas. Si la muestra ha sido tomada de manera correcta, es imposible que ocurra, pero puede ocurrir específicamente contaminaciones relacionadas a que esa muestra tiene en su interior microorganismos que pueden, bajo condiciones óptimas, seguirse replicando y alterando la calidad de la muestra. Es clave evitar los errores durante el muestreo, ¿bien? Y se debe programar en escala de trabajo, ¿bien? Cuando la muestra llega al laboratorio, ya sea para análisis de sus compuestos orgánicos o inorgánicos, en muchos casos lo que se puede hacer es armar soluciones, porque por ahí las muestras son muy concentradas, entonces generalmente se utilizan la realización de diluciones seriadas, pueden ser diluciones seriadas 1 en 10, 1 en 2, bien, o dilución a partir de la madre, bien, tomando las fórmulas esas la fórmula de disolución a partir de la madre, concentración inicial por volumen inicial igual a concentración final por volumen final, todo depende del tipo de muestra que vamos a analizar y cuál sería el volumen, la dilución óptima para evitar el crecimiento, por ejemplo, si estamos haciendo análisis microbiológico de un montón de bacterias en una placa, esto ustedes seguro lo aprendieron en microbiología. En muchos casos también puede ser que la muestra tenga que ser preconcentrada también. Y bueno, y en base a esas variables importantes de preparación de la muestra, en otros casos puede ser que la muestra necesitamos acondicionarlas a diferentes temperaturas para medir alguno de los parámetros de calidad y todo esto va a depender del tipo de muestra que nosotros estemos trabajando o analizando, ¿bien? Conceptos básicos que ustedes tienen que tener en cuenta. Bueno, la muestra ya sabemos, la definí anteriormente como la parte representativa del
de una determinada población en estudio, puede ser agua, alimentos, materias primas, productos. La matriz es el entorno que contiene al analito específico, dependiendo de la especie química, que se distingue analito como la especie química objeto de análisis. Y dentro de esa muestra pueden ocurrir interferencias, o sea, especies presentes en la matriz que causen resultados erróneos en la determinación del analito X, dependiendo qué es lo que nosotros estamos determinando, puede ocurrir error en parámetros de calidad, en la determinación, ¿no?, de ese analito en particular. Por eso muchas veces, dependiendo del protocolo, vamos a tener que tener en cuenta de tratar de asegurarnos que estamos midiendo lo que nosotros queremos medir. Ya lo vamos a ver cuando medamos azúcares reductores, la importancia del filtrado de la muestra para poder tener una muestra más clara y para poder determinar el analito específico, que sería la lactosa en las muestras de leche líquida que ustedes tienen. Perfecto. Las muestras específicamente pueden ser homogéneas o pueden ser representativas, ¿bien? Y esas muestras van a depender, van a partir de un material de partida que se llama, que puede ser homogéneo, heterogéneo, sistema estático o sistema dinámico, ¿bien? Nosotros vamos a ver específicamente, en muchos casos, en algunas muestras, por ejemplo en las muestras de leche, lo que nosotros tratábamos era de hacer una observación visual en parámetros, principalmente en los organolépticos, del aspecto, donde veíamos si la leche no se veía la aparición de grasas, no se veía la aparición de alguna sustancia que estuviera como flotando, o que se viera separada la solución de la emulsión o algo en particular, sino lo que veíamos era un aspecto bastante homogéneo, y el color, el olor. Entonces podíamos determinar que esa muestra era homogénea. Hay muestras que no son homogéneas, sino son heterogéneas, que están generalmente, dependiendo del tipo de muestras, mezcladas con otro tipo de sustancias. Entonces, en muchos casos a veces es importante métodos de separación para tratar de eliminar de la muestra sustancias que nosotros no necesitamos y tener una muestra homogénea. Se me ocurre, por ejemplo, cuando uno hace toma de muestras ambientales para indicadores, por ejemplo, de calidad del suelo, la toma de muestra que se toman los primeros 5 centímetros del suelo, que corresponde a la parte o más orgánica, ¿no?, porque es donde está toda la materia orgánica del suelo. En esa toma de muestras pueden aparecer ramas de diferentes tamaños, o sea, pueden aparecer rocas, y lo que nosotros queremos es el suelo, bien, solo. Entonces generalmente lo que se hace para lograr la muestra más homogénea es pasarla por tamices de diferentes tamaños, tamizarla. En agua muchas veces se usa el filtrado, bien, como para poder ir logrando una muestra más homogénea, y que ayude también, y todo va a depender de lo que nosotros querramos medir en esa muestra, bien. Si nosotros, por ejemplo, queremos medir materia orgánica del suelo, se me viene a pensar eso, no hacemos la separación de la materia orgánica no descompuesta que forma parte de esos primeros 5 centímetros de suelo, sino lo que se hace es tomar un volumen X de la muestra y se lleva a la mufla, bien, y se sigue un protocolo para la determinación de la materia orgánica. Bien. Las muestras, según el tipo de muestra, nosotros vamos a tener muestras que pueden estar en estado sólido, líquido o gaseoso. Nosotros vamos a trabajar en su gran mayoría con líquidos y sólidos. Gaseosos no vamos a trabajar. Las muestras, ustedes habrán estudiado en el laboratorio de análisis ambiental, se toman por métodos aleatorios. Puede ser selectiva, estratificada, de conveniencia, bien. Y según el tamaño y la proximidad con el objeto, puede ser bruta o primaria, agregada o compuesta. Puede ser de laboratorio, puede ser un test o una alícuota. Y según la composición de la muestra, puede ser una muestra homogénea o heterogénea. El muestreo aleatorio
Específicamente ese es un muestreo en el cual las muestras se van tomando en forma de manera al azar, ¿bien? En cambio, el muestreo sistemático, los incrementos se toman a intervalos regulares, ¿bien? Por ejemplo, un ejemplo ya sea durante la descarga de un camión de la materia prima o, por ejemplo, cuando un producto semielaborado va atravesando la cinta transportadora, ¿no? Durante la etapa de producción. Otro muestreo muy común es el muestreo estratificado, que es el que se realiza cuando se reciben productos a granel, ¿bien? Por ejemplo, de un camión con cereales, ya sea puede ser cereales, puede ser trigo, avena, cebada, centeno, arroz. Un muestreo arbitrario, donde se eligen muestras considerando las muestras que tienen más riesgo. Generalmente eso se da cuando, por ejemplo, nosotros de un determinado lote se ha determinado que en ese lote específico, en una determinada hora X, se han registrado un gran número de muestras contaminadas. Entonces, generalmente se va a trabajar en ese lote en particular y no en analizar todos los lotes que se produjeron durante las 8 horas, que pueden ser en muchos casos diferentes, ¿no? O de diferentes días, ¿bien? Como para tener en cuenta eso. La importancia acá es que la muestra que yo tenga tomada, ya sea de una materia prima, un producto semi-elaborado, un producto terminado, no puede sufrir alteraciones. Específicamente, pérdida de absorción de humedad, procesos de oxidación, contaminación microbiológica, que la muestra empiece a descomponerse bien, ya sea por el ataque de microorganismos, que haya contaminaciones cruzadas, ¿bien? Y si en caso y que se conserven, que se ajusten los criterios importantes de conservación de la muestra, ya sea a las temperaturas que la muestra no se va a alterar, ya sea a 4 grados, a menos 20, a menos 80, dependiendo del tipo de muestra que yo esté trabajando también, ¿no? A menos 80 me refiero a muestras, si yo estoy analizando, por ejemplo, muestras ambientales provenientes de bacterias que están en el agua y yo a esas bacterias les hice alguna extracción, les extraje el ADN y las quiero conservar a esas muestras para determinar la presencia de un gen X, entonces, bueno, ese DNA se tiene que conservar en el freezer a menos 80 o menos 20, dependiendo del tiempo de análisis. Todo depende del tipo de muestra que yo estoy analizando. La importancia es mantener esta muestra bien y evitar la alteración o que esa muestra ya no sea representativa de la población. Bien, cuando nosotros trabajamos con muestras podemos tener pueden depender de diferentes áreas de muestreo. Acá en esta imagen ustedes tienen unas muestras, por ejemplo, que son tomadas A1, A2 y A3, ¿bien? De cada una de esas áreas se obtiene una muestra bruta. Son 3 muestras juntas, ¿no? Esas 3 muestras juntas, lo que se hace específicamente es generar una muestra compuesta o muestra agregada, que se llama. Yo las mezclo a todas juntas, bien, y las llevo al laboratorio. Y con esa muestra, bien, en el laboratorio, empiezo a analizar los diferentes parámetros de calidad que yo les tenga que hacer a esa muestra. Ese tipo de muestreos se usa muchísimo en muestras de suelo, bien, para parámetros de calidad, en suelos ya sea contaminados, en suelos con cultivo, bien, en el cual puede haber un impacto en los parámetros de calidad del suelo, que también se hacen parámetros físicos, químicos y microbiológicos como indicadores de calidad. Generalmente lo que uno hace es tomar en un determinado suelo bajo el cultivo, por ejemplo, tenemos una planta de productora de uva, bien, y nosotros queremos analizar en esa planta de vid, en ese suelo, si hay pérdida de nutrientes, si hay contaminación, etcétera, etcétera. Se toman en diferentes áreas alrededor del cultivo, bien, alrededor de la planta. Y generalmente lo que se hace es una muestra compuesta para que sea representativa del área a muestrear.
Bien. Este otro tipo de muestreo no, es totalmente diferente, se eligen puntos determinados, por ejemplo en B1, B2, B3, pero se analiza cada una de las muestras sin llegar a ser una muestra compuesta. ¿Está? La conservación de la muestra. ¿Por qué es tan importante? Está muy relacionado a lo que les comenté anteriormente. Específicamente se conserva para retrasar lo que es la acción biológica, o sea, la presencia de microorganismos fue uno de los ejemplos que les di. Retrasar, por ejemplo, la hidrólisis de compuestos y complejos químicos. Reducir la volatilidad de algunos compuestos determinados, bien que sean volátiles. Y es importante en esto controlar el pH. En muchos casos se hace la adición de algunos reactivos o conservantes. Bien, por ejemplo, en la leche cruda, cuando se toman en algunas áreas, lo que se hace es agregar un conservante, que es el acidol el más común utilizado, que lo que hace es evitar ese conservante. Tiene un efecto específicamente bacteriostático, ¿no? Y es específicamente recomendado para que las bacterias empiecen a descomponer la leche cruda. Nosotros sabemos que las bacterias tienen bacterias, que la leche cruda tiene bacterias lácticas, entonces el acidiol lo que hace es, tiene ese efecto, ¿bien? Evitar que ocurra los procesos de deterioro de la muestra, ¿no? Otra de las cosas es la refrigeración. También recuerdan, si ustedes recuerdan, cuando vimos el TP anterior, en el TP2, yo en el grabado de la clase de la explicación del TP, les comentaba la importancia de que apenas tomaba la muestra de la leche cruda y lo que había que hacer era bajar la temperatura, llevarla a 5 grados centígrados y se usaban tanques de refrigeración hasta que llegara el camión, que los camiones están controladas las temperaturas también, y durante el transporte que se evitaba la formación de espuma y otras variables que puedan alterar la calidad de esa materia prima, pero también están relacionadas a la conservación, ¿no? O en algunos casos se pueden hacer procesos de congelación, dependiendo del tipo de muestra. Ahora yo les quiero compartir, en relación a esto que les acabo de mencionar, un video que me pareció muy interesante en la toma, los cuidados que se tienen en la toma de muestras de la leche cruda. Así que bueno, espero que les guste. Para análisis de control lechero. El objetivo del control lechero es llevar un registro de cada uno de los animales durante su vida productiva. Por esta razón, la muestra es individual y debe ser representativa de un proceso de ordeño completo. Toma de muestra en ordeño manual. Limpie el pezón con un paño limpio y solución yodada de la misma que utiliza como desinfectante. Frote y limpie todo el pezón, principalmente la punta. Deseche los primeros chorros de ordeño y realice el ordeño habitual. Tome la muestra depositándola directamente en el recipiente. Recuerde que el pezón no debe tocar el frasco. Agite durante 1 minuto la leche contenida en cada recipiente con movimientos de arriba hacia abajo, de manera pausada, evitando que se forme espuma en la superficie de la leche. Tape el frasco ajustando la tapa. Verifique no haya fugas o derrames. Si utiliza el preservante acidiol, agite el frasco hasta que la coloración sea uniforme. Utilice etiquetas para marcar los frascos y llevar un registro de las muestras que serán analizadas. Deposite la muestra en la nevera refrigerada entre 1 y 4 grados Celsius y envíela al laboratorio. No debe exceder las 24 horas entre la toma de la muestra y la llegada al laboratorio. Toma de muestra en ordeño mecánico.
Antes de iniciar el proceso de ordeño, asegure el medidor en cada puesto de ordeño y verifique que quede bien ajustado. Agite la leche contenida en el medidor durante mínimo 10 segundos. Puede ayudarse del vacío del equipo de ordeño para realizar este proceso. Descarte el primer chorro de la válvula de salida del medidor y luego tome la muestra. Tape el frasco ajustando la tapa. Verifique que no haya fugas o derrames. Si utiliza el preservante acidiol, agite el frasco hasta que la coloración sea uniforme. Utilice etiquetas para marcar los frascos y llevar un registro de las muestras que serán analizadas. Deposite la muestra en la nevera refrigerada entre 1 y 4 grados Celsius y envíela al laboratorio. No debe exceder las 24 horas entre la toma de la muestra y la llegada al laboratorio. Excelente. Bueno, quería compartírselos para que ustedes conocieran qué pautas se tienen en el momento de que uno va a tomar una muestra, cómo se toman las muestras de análisis de la leche cruda que después va a ser utilizada según la calidad de esa leche, ya sea para la producción de los diferentes productos dentro de lo que sería la planta, ya sea para la producción de leche líquida de primeras calidades, segunda, de tercera, para la producción de quesos, para la producción de dulces, de leche, etcétera, etcétera. ¿Bien? Bien. Vamos a hablar un poquito el muestreo dentro de la industria alimenticia, bien, y la importancia que tiene la toma de la muestra, bien. Como vimos hasta acá y como resumen de muestreo, podemos decir que es una herramienta de la investigación científica cuya función principal es determinar qué parte de una población debe examinarse. Esa determinación tiene como finalidad de hacer inferencias sobre la población. Es decir, que yo voy a tomar dentro de esa población una muestra representativa y esa muestra va a representar a toda la población que yo estoy analizando. La finalidad principal del muestreo es reducir los datos de una población, en donde lo que uno hace es acopiar información, o sea, toma información de un subgrupo, bien, que sería la muestra determinada, en relación al conjunto de la población. Bien, a ese subgrupo es lo que nosotros comúnmente llamamos muestra. La coordinación y el trabajo para la toma de muestra en alimento tiene como objetivo principalmente garantizar que las muestras sean las adecuadas, o sea, que el N que uno toma de esa determinada población sea el óptimo. Que esas muestras que son tomadas se deben analizar con celeridad, o sea, deben tener un tiempo mínimo para su análisis, ¿bien? Y es que esas muestras que se van a analizar dependiendo del objeto o de la muestra X va a ser determinado acorde a la capacidad del laboratorio, y la cantidad de muestras recolectadas debe ser mayor o igual a la mínima necesaria según el método de análisis. Bien, el muestreo en alimentos es fundamental, bien. Lo que se hace específicamente es garantizar que el tamaño de la población, cuando nosotros estamos analizando una población X, puede ser demasiado alto. Por ejemplo, tengo 5.000 latas de durazno envasado. No se puede analizar esas 5.000 latas, ¿bien? Entonces lo que se hace es, de acuerdo a la capacidad del laboratorio, a la celeridad en la cual se van a realizar los diferentes parámetros de calidad, determinar un N que sería el óptimo y que ese N va a representar a esas 5.000 latas, bien, de un determinado lote X, y va a dar la información específica de esa población, asegurando que esa materia prima, producto terminado, en este caso producto terminado,
muestre la información completa de toda la población. Esto específicamente dentro de los parámetros de calidad de alimentos, en su gran mayoría se hacen los mismos parámetros que nosotros vamos a analizar a un alimento X que seleccionamos, que es la leche. Se analizan todos los parámetros organolépticos o sensoriales, bien. Se hacen evaluaciones de la composición química, concentración de aditivos, controles microbiológicos, bien. Y el tamaño de la muestra, como les dije, debe ser representativa, la muestra a evaluar, del total de la muestra de la población, bien. Esto ya se los comenté. Esto es lo que yo les decía. Nosotros partimos de una población X de gran tamaño, lo que tomamos es un N, que este N que está acá es representativo de toda la población. Y esos N generalmente están estandarizados. Perdón, no están estandarizados al azar. Estos N han sido estudiados y determinados cuál sería el N óptimo para la determinación de una muestra X de una determinada población por análisis estadísticos repetitivos que se han hecho dentro de la empresa para poder llegar a determinar cuál sería el tamaño de la muestra representativa de la población en estudio. Bien. ¿Qué objetivos tiene este tipo de muestreo? Específicamente es una medición aleatoria de las características de calidad del producto, de la composición, o hay unos que contemplan propiedades relacionadas con la inocuidad, que sea lo inocuo para la población, para el ser humano o para que lo consume. Bien. Y esto va a determinar si el producto se acepta o se rechaza. Bien. Los planes de muestreos están representados generalmente en forma de tablas. Y es lo que yo les decía anteriormente, se basan en principios estadísticos, de que todas las unidades o porciones de un material o alimento a evaluar tienen la misma probabilidad de ser tomadas, de forma tal que la muestra que yo voy a obtener es lo más representativa posible de la población en estudio. Esta construcción de estos parámetros estadísticos y determinación del N es algo que se construyó en el tiempo en la empresa, bien, y por repetitividad en ensayos y parámetros en ensayos a diferentes tamaños de población, perdón, tamaños de muestras de una determinada población. Esto se hace a través de planes de muestreo. Esos planes de muestreo están diseñados de acuerdo a las características que se van a evaluar. Hay algunos planes que contemplan, por ejemplo, defectos del producto. ¿Qué serían los planes que contemplan los defectos del producto? O sea, que son características que pueden expresarse mediante dos posibilidades excluyentes, tales que son, por ejemplo, apto o no apto, sí o no, íntegro, no íntegro, deteriorado y no deteriorado. O sea, contemplan el defecto del producto. Y aquellos que contemplan las características de composición. ¿Cuáles serían las características de composición? Lo que nosotros analizamos en nuestras muestras. Físicas, químicas, ¿bien? O microbiológicas. ¿Bien? La decisión de la toma de muestra específicamente está fundamentada en lo observado durante la inspección, ¿bien? Y los motivos que nos pueden llevar a evaluar una determinada población son, por ejemplo, evaluación de características visuales, que se observa en la muestra de efectos visuales, pérdida del color, error en la clasificación, presencia de materiales extraños, ¿bien? Evaluación de la composición, que se observe cambios en por ejemplo, el contenido de humedad, el porcentaje de grasa, el porcentaje de azúcares. Evaluación de la inocuidad, el aumento de acidez, también se me ocurrió ahí.
la evaluación de la inocuidad del producto, específicamente que ese producto tenga o no deterioro microbiológico, que haya sufrido por posibles peligros microbiológicos, ya sea a lo largo de la cadena de transporte o durante el proceso productivo, ¿bien? La presencia de algún contaminante químico, ¿bien? Que pueden ser, por ejemplo, la presencia de plaguicidas dentro de la materia prima o ya en el producto final, la presencia de micotoxinas, ¿bien? Lo más difícil de medir dentro de parámetros de calidad es a materias primas, por ejemplo, que vienen de productos de granel, como son cereales, ¿bien? Actualmente, con la nueva revolución industrial, se han ido diseñando herramientas para poder determinar la calidad de una materia prima, por ejemplo, del arroz, ¿bien? Generalmente nosotros cuando consumimos arroz, abrimos el paquete de arroz y observamos que generalmente los granos son del mismo tamaño, no observamos que estén partidos, no observamos, por ejemplo, coloraciones extrañas, no observamos que aparezca la presencia de algunos insectos, ¿bien? Generalmente la calidad está muy relacionada a que se hizo un reconocimiento de esa materia prima antes de ser envasada. Bueno, en la industria actualmente se están desarrollando técnicas, principalmente aparatos, bien, máquinas que están, robots que están diseñados a controlar ese tipo de productos y muchos más. Y bueno, y se los quería compartir. Es un producto que ha sido diseñado por Match Vicio. Y les voy a compartir un video bastante corto para que ustedes vean cómo se analiza el arroz, bien, para ser envasado, antes de ser envasado, bien. Sería un analizador de imagen que lo que va haciendo, de acuerdo a los criterios que se le ponen al robot, hace por análisis de algoritmo la separación de las muestras de acuerdo a lo que se le indica que debe separar o contemplar en esa muestra. Es muy interesante, voy a frenarlo un poquito, cómo este analizador de imágenes del tamaño del grano de arroz va aceptando, de acuerdo al análisis, al tamaño del arroz, algunos granos y va rechazando. Y a su vez los va aprobando, ¿no? Para hacer después entrar a la cadena de producción. Ahí se ve, por ejemplo, una de la importancia que tiene este analizador de imágenes es que el tiempo de análisis es súper rápido, ¿bien?
En 1 minuto 15 analizó 5.044 granos de arroz. De esos 5.044 granos de arroz aprobó 4.289 y rechazó 755 granos de arroz. O estaban quebrados, o tenían una coloración anormal, o no cumplían con el tamaño X que se le dio a este analizador para que sea aceptado, ¿no? Que entrara dentro de las unidades aprobadas. Lo pasa alto. En Cetrogar. Súper interesante. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido esto que es súper interesante porque se está usando en la industria alimenticia, bien específicamente para el arroz y también para otros productos, este analizador de imagen que permite clasificar rápidamente granos de arroz de acuerdo a su tamaño, a si están picados, a si se ve la presencia de hongos, etcétera, etcétera, e irlos separando bien para que entren a la cadena de producción para ser envasados o no. Muy interesante. Seguimos. Bien, las muestras, generalmente cuando se va a hacer una toma de muestra en la industria alimenticia, generalmente lo que se plantea es qué análisis se van a realizar, o sea, qué parámetros de calidad se van a analizar, cuánto tiempo va a demorar esos análisis, cuánto tiempo va a demorar la muestra a llegar al laboratorio, en qué condiciones se recibe en el laboratorio, cómo debe ser tomada la muestra y cómo debe ser conservada. Bien, es clave todo esto antes de que lleguen a ser analizadas las diferentes muestras de diferentes productos o materias primas. Bien. Generalmente el tamaño de la muestra lo vamos a llamar como el número de unidades que compone la muestra, que nosotros vamos a llamarlo como el N. Bien. Para calcular la cantidad de muestras a tomar hay un procedimiento que está descrito en la norma IRAN, que es el número 15, y esto se basa en estándares militares de Estados Unidos que fueron calculados con herramientas estadísticas. Y lo que permite determinar el número óptimo según el tipo de muestra que se va a analizar y que nos da un nivel de confianza entre el 99 a 99,99% de confiabilidad, ese tamaño X de la muestra de una determinada población. Bien. En esa norma, bien, para cada tamaño de la muestra de partida se encuentra la cantidad de muestra a tomar. O sea, yo puedo partir de 5.000 muestras, de 5.000 de una población de 5.000, de un lote X, y voy a saber de ese lote cuántas muestras se debe tomar. Bien. Acá yo les doy, hay un muestreo que es el muestreo simple por atributos. Generalmente yo estoy analizando una característica X. Yo parto de un lote de tamaño N, que era lo que recién les comentaba, extraigo una muestra al azar de tamaño N, que ese tamaño N ya está estandarizado en función de la población, y se empiezan a realizar los parámetros de calidad. Recuerden que algunos pueden ser por defecto o otros en los cuales se analiza la composición de la muestra, ¿bien? Que se los dije anteriormente. Y ahí me da D, que significa número de defectuosos, C, que significa número de aceptación. Si D es menor a igual al número de aceptación, bien, se rechaza el lote. Si D, no se rechaza el lote. Si D es mayor, el número de defectuosos es mayor al número de aceptación, dije al revés. Si D, el número de defectuosos es menor al número de aceptación, se acepta el lote, y si no, se rechaza.
Otro es el muestreo doble. En el muestreo doble es aquel en el cual se pueden necesitarse más de 2 muestras para llegar a una decisión acerca del lote. Generalmente lo que se hace es inspeccionar una muestra aleatoria de tamaño N, 1, y contar el N0 de defectuosos, ¿bien? Y ahí lo que se hace específicamente es, si la cantidad de defectuosos de D1 es menor o igual a C1, se acepta el lote. Si la cantidad de defectuosos de D1 es mayor a C2, se rechaza el lote. Lo mismo se hace cuando se inspecciona una muestra aleatoria de tamaño N2. Bien, también se tiene en cuenta que en ese caso se tiene en cuenta si el número de defectuosos es mayor a la cantidad de no defectuosos, se rechaza, y cuando es menor, se acepta. Yo acá les puse un plan de muestreo, bien, que yo después les voy a compartir este capítulo, que es el capítulo 11 de muestreo de alimentos, bien, que está armado en la MAT, que es un portfolio, y plantea específicamente y está muy relacionado a cuál sería el tamaño óptimo en función de la muestra que yo estoy analizando. Por ejemplo, yo tengo una muestra en tamaño de un lote que tiene 4.800 productos, ¿bien? El N de esa muestra, de esa población, es 6. El número de aceptación, si hay uno aceptado, el lote está aprobado, ¿bien? Como ustedes verán, a medida que aumenta el tamaño de la población, aumenta la cantidad de muestras a analizar. De esas muestras, si hay 6, por ejemplo, acá hablamos de un N bastante grande, de 240.000 muestras, entre 144.000 a 240.000 muestras, se realizaron 48 muestras, si hay 6 aceptadas, este lote está aprobado. Bien. Esto se hace porque para esa muestra ya se han hecho pruebas estadísticas y se ha determinado en tamaños determinados de esa población cuál sería el N óptimo a evaluar los parámetros de calidad, ya sea por rechazo o por composición de la muestra, y cuántos serían aceptados y cuántos no. Perdón. Uno de los ejemplos que yo les puse acá es el plan de muestreo simple para el lote, por ejemplo, de latas de duraznos de almíbar, ¿bien? Que les puse que era un lote compuesto por 5.000 unidades, y de esas 5.000 unidades se determinaba el N óptimo, ¿bien? Que era 13, y de esas 13, si había 2 muestras que no presentaban ningún... o sea, que eran aceptadas, ya se aceptaba todo el lote, ¿bien? ¿Qué importancia tiene a nivel el tamaño de una muestra en lo que se relaciona a requisitos legales? ¿A qué hablamos de todo eso? ¿Qué hablamos cuando hablamos de requisitos legales? En la recolección de una muestra en la industria alimentaria, en la industria alimenticia, debe realizarse conforme específicamente al artículo 14 del anexo 2 del Código Alimentario Argentino. En algunas muestras se toma una muestra original, un duplicado o triplicado. Es importante que exista identidad entre cada una de las muestras en cuanto a su origen, que sean del mismo producto, bien, el contenido del envase, la fecha de elaboración, el vencimiento, el número de lote. Entonces es importante que cuando ustedes estén analizando las muestras, traten de anotar todos estos datos que son importantes, que eran una de las cosas que yo les pedí cuando empezamos a analizar la leche líquida, que anotaran toda la información, que sacaran foto del envasado, rotulado, bien, y el etiquetado de esa muestra, para conocer el producto bien, para tener clara la identidad del producto que ustedes están analizando. Es importante que se deje constancia en un acta de los detalles del producto muestreado y especificar las condiciones en las que se encontraba el producto al momento de la recolección. En la clase pasada pasó que
nosotros empezamos a analizar los parámetros de calidad químicos. Había ocurrido que había pasado 7 días desde que se abrieron algunas de las cajas de leche. Algunos grupos, las leches empezaron a tener, de acuerdo a los parámetros sensoriales, olor o color que no eran lo aceptado la semana anterior. Eso debe dejarse constancia si ustedes utilizaron esas muestras, por ejemplo, para hacer análisis. Lo mismo, parámetros químicos o parámetros biológicos, es importante dejar constancia de todo esto. Nosotros lo estamos haciendo a nivel de laboratorio para aprender las técnicas, para conocer, pero es importante toda esta información que yo les estoy comentando, ¿bien? Que ustedes lo puedan trasladar al laboratorio. Es importante tomar un acta de toma de muestras. El acta de toma de muestras es clave, ¿bien? ¿Por qué es clave el acta de toma de muestras? Es importante porque ahí se constan los datos de los interesados del producto, ya sea el lote, el nombre, la fecha de fabricación, la cantidad extraída, la clase, la procedencia y la fecha y lugar de la realización del procedimiento. Cuando llegan las muestras al laboratorio, se debe constatar la integridad, por ejemplo, de los lacres, bien, si hubo necesidad de homogeneizar la muestra, bien, si se toma una porción adecuada para el análisis, cuál es la toma, cuánta cantidad se tomó, bien, y cuánto se procesó, tal como están detallados los TPs que nosotros desde la cátedra les vamos armando, bien. Y finalizando los análisis se elabora un informe, que es lo que ustedes van a hacer después, al final, en los seminarios, ¿bien? Donde van a mostrar qué determinaciones se realizaron, qué metodología emplearon y cuáles fueron sus resultados obtenidos. Y a su vez, si esos resultados obtenidos están en relación con los exigidos por el Código Alimentario Argentino o no. ¿Bien? Esta es la información que debe tener generalmente la ficha de la muestra con la cual yo estoy trabajando. Bien, así que es importante que ustedes tomen de esta clase esta información y lo puedan llevar bien para cuando vayan elaborando su presentación para el trabajo de seminarios. Bien, ¿por qué es tan importante el análisis de las muestras en alimentos o en cualquier industria? Pero específicamente en la industria alimenticia es evitar enfermedades transmitidas por los alimentos, ¿bien? O un incidente alimentario. Un incidente alimentario se refiere específicamente a un evento que va a tener consecuencias dañinas en la población que consumió ese alimento. La identificación de productos alimenticios contaminados, ¿bien? Que al ser consumidos por la población ocasionan una enfermedad. Otra es importante la identificación de productos alimenticios que se encuentren en infracción respecto a las normas vigentes, o sea, que no cumplan los parámetros de calidad exigidos por el Código Alimentario Argentino. La identificación de enfermedad humana, que puede ser relacionada con el consumo de alimentos, o la identificación de malas prácticas de higiene en la manipulación de alimentos de un local que pudieran causar daño a la salud del consumidor. Bien, perfecto. Otra de las cosas que yo les quiero compartir en esta clase y que me gustaría que lo lean en su casa es un artículo científico que yo les busqué específicamente de un muestreo que se hace bien de calidad en el proceso de elaboración de ahí se los voy a compartir, así lo miran. Un minuto. No me está dejando compartirlo. Es un paper que yo les voy a compartir ahora, que es el muestreo que se hace para el control de calidad en el proceso de elaboración de envases metálicos para alimentos. Bien, es un paper del 2019, bien, en donde se toman diferentes parámetros de calidad, bien,
para evaluar estos envases. Así que me parece que no me lo deja compartir porque, bueno, acá está. Este es el paper, es el muestreo para el control de calidad en el proceso de elaboración de envases metálicos. Bien. En este paper, una de las cosas importantes, ustedes saben que el envase que sostiene un determinado producto, ese envase está muy relacionado a la conservación del producto final. Bien. Entonces ahí van a ver en este paper cómo ellos determinan el tamaño de muestra N, que es el mínimo necesario a partir de un muestreo aleatorio, al azar, simple, de envases metálicos. Viendo en determinada población el tamaño óptimo. Bien. Y también tienen como objetivo establecer la técnica de selección de la muestra para el monitoreo de características de calidad en el proceso de manufactura de los envases metálicos. Así que los voy a invitar a que lo lean y en la próxima clase me cuenten en el laboratorio, cuando nos veamos a vivo, qué les pareció que los parámetros de calidad que se tienen en cuenta para la selección de del tamaño de la muestra y si les pareció fácil la lectura del artículo y que directamente no estaría relacionado con productos alimenticios, pero estaría muy relacionado a la determinación del tamaño de la muestra. ¿Qué variables se tienen en cuenta para elegir el tamaño de la muestra óptima? Y van a ver que esas variables están relacionadas a pruebas estadísticas.